buenos días. El día de hoy vamos a hacer el tema de triángulos rectángulos. Un triángulo rectángulo es muy importante en la parte de trigonometría, porque más adelante nosotros a través de un triángulo rectángulo vamos a definir las razones trigonométricas. Pero hoy vamos a trabajar una de las propiedades más importantes que se cumple en dicha figura, que después voy a mencionar. En primer lugar, un triángulo rectángulo es aquel triángulo donde uno de sus tres ángulos internos es de 90 grados y se va a simbolizar con un cuadradito. Como observamos, es recto en el vértice B. Entonces aquí tenemos tres lados también. Vamos a llamarles de la siguiente forma. AB va a medir A minúscula, BC va a medir B minúscula y AC va a medir C minúscula. Esas van a ser las tres longitudes de nuestro triángulo rectángulo. Ahora, dentro de un triángulo rectángulo, esos segmentos tienen su nombre. A y B van a llamarse catetos. Mientras que C, que es el lado que se le opone al ángulo recto, miren por favor, el lado que mide C es el lado que está frente. Ese segmento va a llevar por nombre hipotenusa. Ahora, como te estaba mencionando, en un triángulo rectángulo hay un teorema que se cumple. ¿Y qué teorema es? Es el famoso teorema de Pitágoras. ¿Y qué indica el teorema de Pitágoras? Nos indica esto, que en un triángulo rectángulo se cumple la siguiente igualdad. La suma de los catetos A y B elevados al cuadrado más B al cuadrado, debe ser igual al valor de la hipotenusa, también elevado al cuadrado. Esa es una de las propiedades importantes dentro de la matemática. Ahora, a veces sucede que los estudiantes no sabemos identificar la hipotenusa. Nos equivocamos al aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir una observación que indica lo siguiente. La hipotenusa es el segmento que está siempre frente al ángulo recto. Como hemos visto, la hipotenusa siempre está frente al ángulo de 90 grados. Veamos un ejemplo. Problema 1 nos dice calcular el valor de x en este triángulo rectángulo ABC, donde tenemos sus lados 9, 12 y x. Entonces lo primero que uno debe hacer es conseguir el valor de la hipotenusa. Entonces, ¿cómo consigo el valor de la hipotenusa? Recuerda, está frente al ángulo recto. Aquí está el ángulo de 90. Frente a ese ángulo está el valor de x. Por lo tanto, el x es la hipotenusa. Entonces, nuestro teorema de Pitágoras va a girar en torno a él. X elevado al cuadrado, que es la hipotenusa, es la suma de estos otros dos lados, que serían los catetos. 9 al cuadrado más 12 elevado al cuadrado. X al cuadrado sería igual a 9 al cuadrado, 9 por 9, 81. Más 12 elevado al cuadrado, 12 por 12, 144. 81 más 144 es 225. Y esto es igual a x elevado al cuadrado. La raíz cuadrada a ambos términos. Se elimina el exponente y la raíz y nos quedaría x. Raíz cuadrada de eso nos da 15. Por lo tanto, la primera respuesta es 15. Veamos el segundo ejemplo. Nos preguntan por el valor de x en este triángulo rectángulo. Entonces, para poder aplicar el teorema de Pitágoras, debemos encontrar el valor de la hipotenusa. Y siempre es el lado que se le opone al ángulo recto, al ángulo de 90. Como se encuentra en esta posición, el lado que se le opone es x. Por lo tanto, de nuevo, x es la hipotenusa. Sobre él, apliquemos el teorema de Pitágoras, que indica la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado. Raíz de 14 elevado al cuadrado más raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado. Recuerda, raíz cuadrada con un exponente 2 se va y te queda 14 en el primer término. Más raíz cuadrada con el exponente 2 se eliminan y te queda 2. Y esto es igual a x elevado al cuadrado. X elevado al cuadrado, ¿cuánto resulta? 14 más 2 es 16. Para eliminar este exponente cuadrado, extraigo la raíz cuadrada. A la izquierda y derecha, el exponente y radical se eliminan. X es igual a raíz cuadrada de 16. Eso resulta ser 4. La respuesta. Ejercicio número 3. ¿Qué nos piden? Nos piden encontrar el valor de m dividido sobre 2. Tenemos el triángulo donde
Ubiquemos en primer lugar la hipotenusa. Recuerda, es el lado que se le opone a 90. Aquí se encuentra 90, frente a ese ángulo se encuentra 17. 17 resulta ser la hipotenusa. Entonces sobre él apliquemos el teorema de Pitágoras. 17 elevado al cuadrado es igual a ¿qué? A la suma de sus catetos, que son m, y 15 elevados al cuadrado sería m al cuadrado más 15 elevado al cuadrado. ¿Y eso a qué es igual? 17 por 17 es 289. Y eso es igual a m al cuadrado más 15 por 15. 15 por 15 es 225. El 225 pasa a restar a 289 y nos quedaría esa diferencia. 289 menos 225. ¿Cuánto nos resulta? 64. Y eso es m al cuadrado. Vamos a extraer la raíz cuadrada a ambos términos. Raíz cuadrada de 64 es 8, porque 8 por 8 nos da 64, y eso es igual. Raíz cuadrada y exponente 2 se eliminan y te queda m. Por lo tanto, m vale 8, pero espera, esa no es la respuesta. La respuesta es m sobre 2. Entonces podemos decir que nuestra respuesta sería 8 sobre 2, y eso resulta ser 4. Muy bien. Como has visto, no es difícil utilizar el teorema de Pitágoras. Siempre encuentra la hipotenusa. El resto es sencillo. Muchas gracias, espero que hayas entendido.